Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerebros Rebeldes. En este capítulo quisimos partir por el origen, por la infancia, por esos años en que muchas mujeres autistas no sabíamos que lo éramos, pero ya sentíamos que algo no encajaba. Hablamos de diagnósticos tardíos, de crecer camuflando, del dolor de ser una niña distinta y sin un nombre para esa diferencia. Y también hablamos lo difícil que es para muchas familias y en especial para los padres asumir esa realidad. Nos acompaña Loreto León, mujer autista, madre, activista y autora de una columna valiente que abrió muchas conversaciones necesarias. Con ella reflexionamos sobre los desafíos, las resistencias y también las luces de habitar la vida siendo una mujer neurodivergente. Bienvenidos a Cerebros Rebeldes, el podcast donde la neurodivergencia se vive sin filtros, sin tabúes y sin miedo a incomodar. Somos Daniela y Loreto. Hemos vivido y observado la neurodivergencia en primera persona y sabemos que no es solo un diagnóstico, es una experiencia que no siempre encaja en los discursos convencionales. Aquí hablamos sin edulcorantes ni romantización sobre lo que significa ser neurodivergente en un mundo diseñado para la norma. Si alguna vez sentiste que tu cerebro va a otro ritmo, este espacio es para ti. Dale play y sumérgete en la conversación. Bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Cerebros Rebeldes. Nos acompaña la Lore, como todos los capítulos anteriores. Y hoy tenemos una invitada que estamos esperando hace ya harto rato. Hemos anunciado con mucha emoción, creo yo, este capítulo, donde vamos a hablar de maternidad neurodivergente. Está con nosotros Loreto León. Loreto, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué bueno! ¡Por fin lo Por logramos, fin, Lore! por fin se logró. Estamos hace Sí, como un mes ya más un o menos, mes. ¿cierto? Sí, Tratando. harto, harto, Sí. harto. Porque en realidad, bueno, Loreto, por ponerlo en contexto, nosotros leímos una columna que escribió para el diario El Yanquihue, que es de la región de los lagos, en el cual habla de cómo vivió el momento del parto y el perinatal, siendo una mujer autista en el hospital de Puerto Montt, y a nosotros nos conmovió bastante su relato, y pensamos que para este capítulo era demasiado importante que estuviera para que nos cuente un poquito sobre eso y sobre otras cosas más. Sí, Lore, Así es. cuéntanos un poco a qué te dedicas. Ya sabemos que eres mamá, ¿cierto? Pero cuéntanos un poquito más de eso. Soy oriunda de Santiago. Estoy viviendo aquí hace más o menos unos 13 años en Puerto Montt, en la localidad de Chinquihue. Y bueno, soy mamá de dos. Tengo un niño de 10 años y ahora una bebé de 5 meses. Y me desempeño como profesora en una escuelita rural. Soy profesora diferencial y también profesora universitaria. El 2023 me titulé de mi magíster en la Universidad Austral, así que también que tiene que ver con inclusión. Así ¿Eres karateca que igual? soy karateca también. Desde más o menos los 10, 11 años que comencé a entrenar en mi colegio y después me mantuve entrenando, estuve en la selección de karate a nivel nacional, representando a Chile también en otros países y ahora, si bien no me dedico a competir, soy árbitro internacional. Así que mi esposo igual es árbitro, así que los dos vamos a campeonatos a arbitrar. Oye, y viste que siempre los autistas como que donde están destacan, cuando hay un interés profundo en algo, siempre terminan, o sea, la mayoría de las veces terminan destacando cuando son súper potenciados. Pues en este caso tú has representado a Chile, bien bonito. Sí, que el hiperfoco hace que uno se haga experto en algo, entonces así es la cosa. Para empezar, como hablar sobre autismo, ¿a qué edad te diagnosticaron a ti? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo iba en un colegio en Santiago y bueno, yo tengo 36 años y más o menos a los 8 años me llevaron a grupo diferencial porque antes no había pie en la escuela ni colegio. Em, y en ese grupo diferencial, bueno, ahí habíamos, yo siempre digo que era así como alcohólico anónimo, porque nos llevaban a la biblioteca
y nos sentaban en círculo a conversar. Era como así un taller de desarrollo personal, pero no encauzado a, no sé, a la dificultad de aprendizaje, etcétera. Entonces ahí le hablaron a mis papás y mis papás nunca me dijeron que le habían dicho que yo tenía sospecha de autismo y así crecí. Entonces ellos igual se daban cuenta en sí que yo era más tímida de lo normal, que no hablaba. Muchas veces le dijeron a mis papás que le preguntaban, ¿su hija es muda? Si era sorda. Una señora una vez preguntó eso, si yo no hablaba, pero en realidad siempre se dieron cuenta que no era igual al resto. Como que todas las chicas de mi época le gustaban las Spice Girls y yo no. Estaba dibujando todo el rato, podía pasar días enteros dibujando y pasó así piola porque nunca me dijeron mis papás y además que mi papá es pintor, entonces ese hiperfoco también pasaba piola porque como que le copiaba a mi papá. Eh, Así que ya siendo adulta, más o menos a los 26 años, fui diagnosticada ya como oficial, por así decirlo, y aquí estoy. Oye, me parece maravillosa tu historia, porque a medida que tú ibas contando, ¿cierto? En mi cabeza pasaban como todos los temas. Lore, no sé si te pasó que hemos conversado un poquito en estos primeros capítulos del podcast. Primero, eres profesora, hablamos de educación. Sí, Hemos hablado mucho de los intereses profundos, tú tienes ahí el karate que ha sido parte de tu vida, ¿cierto? Y yo me imagino que es súper significativo porque eh, no es como es de la algunas timidez, personas, po. no es un hobby, ¿cachai? Oye, Pasa a ser, No, sí, sí. es parte de tu vida. sí. Mm. Ahora vamos a hablar de maternidad y el temor al diagnóstico, lo que le pasó a tus papás, porque yo me imagino que la primera vez que a ellos les manifiestan, les presentan esta idea de que tú tenías signos que concordaban con el espectro del autismo, ellos no te lo dicen y ¿por qué no? ¿Sabes? Ese temor al diagnóstico que es súper válido por el estigma que genera. También hemos conversado un poquitito de eso, como que en tu discurso escuché como Todo. muchos temas que son relevantes y que hoy día es importante poner por sobre la mesa. Dan ganas como de salirse del libreto y hablar de todo un poco, Sí, ¿cierto? eso me pasó como Sí, que dije, wow, aquí tenemos como tremendo contenido. sí. Sí. Oye, Es que y entonces tú viviste las dos maternidades con diagnóstico ya. Las dos veces que tuviste embarazo. claro, la primera maternidad, si bien yo en mi interior sabía que no pertenecía como a este planeta, por así decirlo, eh, yo tuve a mi bebé a los 24, entonces, mi primer bebé. Entonces ahí yo no sabía mucho y ya con mi segundo bebé, ahora el año pasado, a fines del año pasado, ya estaba más empoderada, más trabajada psicológicamente, con muchas más herramientas y fue totalmente diferente. Y sabes que yo estaba pensando, a mí me pasó igual. Yo tuve el primero a los 23 y, y después a la Pepi, la última, después tuve a Joaquina 2 años después de Nicolás, después y la Pepi a los 10 años siguientes, a los 36 también. Qué diferente, ¿eh? Y sin Sí, tener idea de totalmente. nada. Y sin tener idea de nada cuando tuve a Nico, porque de hecho es típico que uno lo diagnostican después que los hijos, a las mujeres. Sin tener idea de nada, cómo lo viví después con la María Piedad, otra madurez, o no sé, po, o sea, siendo adulta, porque a los 24 no es muy adulta que digamos, Sí, ¿cierto? Todavía es como O sea, adolescente. todavía no, po. 27, 30, yo te diría que ya, bueno, hablando desde la neuropsicología, en verdad, me fui en volar. Sí, Pero sí, pero pues, sí. 27 años más o menos como que se termina ya de estructurar, de formar nuestro cerebro, todo nuestro sistema. Bueno, ya Podemos antes nos hablar de casaban a los madurez, 3. ¿cachai? Mm, sí. heavy. Oye, y claro,
retomando un poquito lo que es el diagnóstico tardío, igual como para nuestra audiencia es importante hacer la diferencia entre, yo creo, la vertiente femenina y la vertiente masculina, porque el TEA generalmente o años anteriores había sido muy estudiado desde la visión más masculina. Y TEA los desde el últimos diagnóstico. años, ¿cómo? De que se habla de TEA por el diagnóstico, lo que hablábamos ayer, para Sí, pues, la palabra TEA, sí. Porque cuando hablamos de diagnóstico se habla de TEA, cuando hablamos en participación social se habla de autismo, sí. Ujú. respecto al autismo. Y hoy día ya podemos encontrar, ¿cierto?, como más estudios respecto a la vertiente femenina, cómo han ido cambiando. Precisamente en el capítulo anterior hablamos de la prevalencia, cómo ha ido cambiando también como eh, el encontrar más diagnóstico en las mujeres. Y eso se da precisamente porque nosotras las mujeres tenemos más habilidades sociales y eso hace que camuflemos mucho más el diagnóstico. El 80% de las mujeres autistas no tiene diagnóstico antes de los 18. Sí, Imagínate. y eso se da igual por el masking, el enmascaramiento que uno tiene, también por las habilidades sociales que va adquiriendo a lo largo de la vida, sobreviviendo, y también por lo que la sociedad espera de nosotras las mujeres. Igualmente, por ejemplo, no sé, mis papás no se daban mucho cuenta o no querían pensarlo porque yo era más calladita, por ejemplo, no opinaba mucho, entonces eso era lo que se esperaba en esos tiempos, porque pensemos, no sé, 30 años atrás, los niños no opinaban mucho. Sí, po. Entonces, ahora uno tiene esto de la crianza más respetuosa, que le pide la opinión a los hijos, pero también, y unido a eso está el tema de la salud mental, qué pasa que tu hijo esté yendo al psicólogo, lo ven mal, tener un hijo con autismo antes era una discapacidad o no sé, pues era mal llamado, mal visto y se lo escondía. Pero ahora, es mucho más diferente todo esto. Sí, y lo otro también que yo creo que es relevante tenerlo como ahí presente es que los intereses profundos de las niñas son muy distintos a los intereses profundos de la vertiente masculina. Las niñas tienen, bueno, las mujeres en general tenemos intereses profundos que son como más aceptados socialmente. Generalmente seres vivos, o la conchita, el gatito, los perritos, el dibujo. O sea, yo tengo muchas niñas que dibujan maravilloso y los niños, los intereses son distintos, pues a veces son, no sé, pues, desarmar, desarmar cosas electrónicas, bueno, Ujú, los dinosaurios y los planetas y los hoyos negros, cosas que no son tan, quizás tan conversadas, tan habladas, tan difundidas a los rangos etarios que se hace generalmente el diagnóstico. claro. Sí. Sí, es verdad. La mujer siempre cuando era hace años, mientras más calladita era más bonita y así fue. Yo me acuerdo que a mí me comparaban de repente con otras niñitas, ¿por qué no te portas como tal niñita que se porta tan bien, está tranquila, por ejemplo? Y los intereses, claro, como dice la Dani, por ejemplo, en mi caso, yo cuando era chica, mi interés a mí me gustaban las aves y tenía como un manual de ornitología que era, yo me estudiaba las aves y me gustaban harto, pero eran como mis intereses nerd camuflados, que yo lo hacía sola. Y tenía un grupo de amigos reducido con los que nos gustaba esa vida silvestre y teníamos un club de vida silvestre y poníamos nido y todo, pero con mis otras amigas yo era como, trataba de ser como así popular, pues, trataba de encajar completamente, pues, de que me gusten las mismas cosas y todo, entonces tenía como una doble vida finalmente mi nerd que siempre he tenido oculto, que soy súper nerd. Y por otro lado, las ganas de socializar. Y uno, no sé, yo uno se enfrentaba a desafíos sociales en los cuales uno los superaba por querer hacerlo, sin miedo, yo creo, quizás tenía menos, quizás las mujeres tenemos menos miedo que los hombres. Yo creo que quizás por ahí pasa porque enfrentamos distinto, ¿no? No sé si te pasa a ti, Loreto, lo mismo. En mi caso, yo me pongo muy nerviosa cuando, no sé, me llaman por teléfono. Para mí es 1000 veces mejor que me Otro. manden un WhatsApp.
Sí, un mensaje de texto, un mail, y esto de querer socializar va mucho más allá, yo siento que de los varones. Y también lo estudiamos con una colega que es psicóloga, una gran amiga, ahora comadre, que hicimos un estudio de universitario autista y veíamos que si bien en las mujeres, tanto como los hombres, tienen intereses sociales, pero como están más desarrollados, en los varones, ellos querían tener reuniones de autistas. En cambio, las mujeres no era una necesidad, porque como ya tienen grupos de amistades, etcétera, ya eso estaba como un poco más superado que los varones. Mm. Entonces, este tema de la socialización, si bien es un desafío para la neurodivergencia, eh, creo que en las mujeres es diferente. Sí. Oye, ahora que tú lo dices, como que me pongo a analizar y efectivamente todos los talleres de habilidades sociales que yo he realizado, me han llegado 10 niños y 2 niñitas, tenéis toda la razón. Y niñas con un perfil, con un nivel de apoyo mayor al de los niños. O sea, que en verdad son súper Mm. retraídas, que les cuesta mucho emitir una palabra. Sí, Sí, me hace mucho sentido. Sí, la mujer yo siento que tiene más iniciativa, como que siempre, quizás hay una base primitiva de eso, de O sea, supervivencia distinta, se po. dice que el cerebro de la mujer es más social que el del hombre. Sí, y a mí me pasa lo mismo que la Loreto, yo veo llamadas de números de cualquiera, pero hay personas a las cuales yo le puedo contestar al tiro y a otras personas que no les puedo contestar al tiro, corto y les digo te llamo al tiro, no sé, necesito como, y la llamada, por ejemplo, no sé, que estoy esperando una llamada importante y yo sé que es de un número desconocido o de un spam, es terrible porque me las pierdo, po. Me ah, cuesta todavía, a pesar de lo sociable que soy, la llamada telefónica, el no saber quién es y qué puede ser, es muy grande, entonces es como inmenso y uno lo sabe cómo enfrentar cortando nomás. claro, Porque es que ahí va el tema de la anticipación y de la incertidumbre. Entonces uno como que con personas que se ha relacionado ya sabe, no sé, qué expresiones va a utilizar o cómo uno le puede responder. Cambio, gente así desconocida es diferente. bueno, redondeamos un poquito, ya que nos desviamos del tema y vamos a hablar sobre maternidad y terminamos hablando sobre autismo en mujeres, el diagnóstico, la infancia, la adultez y también la familia. Los esperamos en la segunda parte para poder hablar sobre lo que es ser madre autista o neurodivergente. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cerebros Rebeldes. Somos Loreto Kemp y Daniela Cabezas, y este es un espacio para hablar sin filtros sobre neurodivergencias, con todas sus luces y sombras. Aquí no hay verdades absolutas, solo experiencias reales y libertad de expresión. Advertencia, este podcast está dirigido a personas adultas, porque aquí hablamos sin censura y desde la autenticidad. Si estás aquí, es porque quieres escuchar y cuestionar, y eso nos encanta.
En el próximo episodio hablaremos de maternidad neurodivergente, lo lindo, lo difícil, lo que nadie cuenta y la falta de ajustes que enfrentamos. No te lo pierdas. Si te gustó, suscríbete en Spotify a Cerebros Rebeldes y en YouTube en Planeta Inclusivo. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos construyendo esta comunidad de mentes rebeldes. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué te pareció. Nos vemos en el próximo episodio.